Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias de independencia más singulares de toda América, la de Paraguay. Es la historia de una nación que, para poder nacer, tuvo que plantearle cara no a uno, sino a dos poderes, y que eligió un camino que, la verdad, nadie más se atrevió a tomar. Para entender bien este relato, vamos a seguir 6 pasos clave. Empezaremos viendo la encrucijada en la que se encontraba la provincia. Luego seremos testigos de una invasión que curiosamente lo cambió todo. Viviremos su propia revolución. Exploraremos los complicadísimos inicios de su república, veremos cómo ascendió una de las figuras más polémicas del continente y al final analizaremos su complejo legado. Vale, vamos al lío. Hay que imaginarse la escena. Estamos en 1810. El Imperio Español se está desmoronando en Europa. Y claro, eso crea un vacío de poder gigantesco en toda Sudamérica. Y ahí en medio está Paraguay, una provincia bastante aislada que de repente se encuentra en una situación pues muy delicada. Esto puso a la élite paraguaya ante un dilema tremendo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién le somos leales? ¿A un rey español que está a miles de kilómetros y cuyo poder es casi un fantasma? ¿O le hacemos caso a la nueva y ambiciosa Junta de Buenos Aires, que acaba de tomar el poder en la región y exige que todo el mundo se ponga a sus órdenes? Y aquí es donde Paraguay hace su primera jugada maestra, una genialidad de diplomacia para sobrevivir. En un congreso el 24 de julio de 1810, los líderes paraguayos idean una solución muy ingeniosa. Deciden no someterse a Buenos Aires, pero tampoco romper del todo con España. Así que juran lealtad al gobierno español, pero le ofrecen una amistad fraternal a Buenos Aires. Que en la práctica era como decir, somos amigos de todos, pero aquí mandamos nosotros. Estaban simplemente ganando tiempo. Un tiempo que resultaría ser crucial. Pero claro, a Buenos Aires esta respuesta no le hizo ninguna gracia. La Junta porteña no estaba para medias tintas y, decidida a someter a la provincia rebelde, organizó una expedición militar. Pusieron al mando al general Manuel Belgrano con un objetivo clarísimo: obligar a Paraguay a unirse a su causa por las buenas o por las malas. Sin embargo, la campaña de Belgrano fue un fracaso estrepitoso. Las milicias paraguayas, a las que los porteños habían subestimado por completo, resultaron ser tremendamente eficaces. Conocían el terreno a la perfección y tenían la moral por las nubes. Primero, el 19 de enero de 1811, les dieron un buen golpe en la batalla de Paraguarí. Y la estocada final llegó el 9 de marzo en Tacuary. Ahí el ejército invasor fue derrotado sin paliativos y Belgrano tuvo que rendirse y retirarse. La invasión había sido un desastre absoluto. Esta victoria tuvo un efecto psicológico, transformador. El propio gobernador español, Bernardo de Velasco, lo describió a la perfección. Dijo algo así como que fue como si un rayo hubiera herido los corazones de estos incomparables provincianos, y que de repente se encontró con 6.000 hombres dispuestos a todo. Esas palabras lo dicen todo. La victoria no fue solo militar, fue un cambio de mentalidad. Al derrotar a un enemigo común, los paraguayos, quizá por primera vez, dejaron de verse como simples provincianos y empezaron a sentirse una nación. Y claro, con esa confianza por las nubes, los líderes criollos empezaron a pensar: a ver, si hemos podido defender nuestra tierra solos, si hemos derrotado al poderoso ejército de Buenos Aires, ¿qué sentido tiene seguir siendo súbditos de una España lejana y en decadencia? La respuesta, obviamente, era que no tenía ninguno. Había llegado el momento de ser dueños de su propio destino. La toma del poder fue una operación de manual, rápida y precisa. En la noche del 14 de mayo de 1811, un grupo de oficiales, liderados por el capitán Pedro Juan Caballero, tomó el control de los cuarteles de Asunción. No hubo una gran batalla, sino un ultimátum muy claro al gobernador Velasco: o compartes el poder o lo tomamos a la fuerza. Al amanecer del 15 de mayo, Velasco ya había cedido. Se formó una nueva junta y, casi sin derramar una gota de sangre, Paraguay había conseguido su independencia de facto. Pero bueno, declarar la independencia era la parte fácil. Ahora venía lo realmente complicado: gobernar una nación nueva, aislada y rodeada de vecinos mucho más poderosos que además no la veían con buenos ojos. Los primeros años fueron un auténtico caos, llenos de inestabilidad y luchas internas por el poder. Se intentó de todo. Primero un triunvirato, que curiosamente incluía al antiguo gobernador. Luego un Congreso Nacional, que a su vez dio paso a una junta de gobierno. Y fue en esa junta donde dos figuras empezaron a destacar por encima del resto: el héroe militar Fulgencio Yegros y un abogado civil tan brillante como enigmático, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y es este último el que va a definir el destino de toda la nación. La inestabilidad no paraba. Las peleas entre facciones y la amenaza constante de una invasión, ya fuera desde Buenos Aires o Brasil, tenían al país al borde del colapso. Así que, en un congreso extraordinario, se tomó una decisión desesperada:
Para que Paraguay sobreviviera, hacía falta un liderazgo único, fuerte. Se decidió que todo el poder debía concentrarse en una sola persona. Y aquí está una de las claves de esta historia. El título de El Supremo Dictador no fue algo que el doctor Francia se autoimpusiera tras un golpe de Estado. No. Fue una decisión formal de un Congreso Nacional que le dio el poder absoluto, primero por un tiempo y luego para toda la vida. La idea la sacaron de la antigua Roma, un dictador para salvar a la República en sus horas más oscuras. El doctor Francia tenía una visión clarísima del mayor peligro para la nueva república. Y para él no eran los ejércitos extranjeros. Eran los enemigos de dentro, la antigua élite de comerciantes, casi todos españoles, a los que veía como una quinta columna, listos para traicionar la independencia en cuanto tuvieran la oportunidad. Así que se propuso aniquilar su poder, de raíz. Y sus políticas fueron una demostración de poder sistemática y, la verdad, brutal. En 1821 encarceló a casi todos los hombres nacidos en España. 2 años después, les impuso un impuesto tan devastador que los arruinó económicamente. Pero quizá la medida más radical fue su decreto de 1814, una ley casi de ingeniería social. Prohibió a los españoles casarse con mujeres blancas criollas. Solo podían hacerlo con mujeres indígenas o mestizas, para así diluir su linaje y su poder social para siempre. Y así llegamos al legado de Francia, que gobernó con mano de hierro durante casi 30 años. Es un legado que es una paradoja enorme, el de un hombre que puede ser visto a la vez como el salvador de su nación y como su gran tirano. Es que su legado es una moneda de 2 caras que no se pueden separar. Por un lado fue el arquitecto de la soberanía paraguaya. Su política de aislamiento total fue un escudo que protegió al país de las guerras y las ambiciones de sus vecinos. Pero por otro lado, el precio de esa soberanía fue la libertad. Para construir ese Estado fuerte, aplastó sin piedad a cualquiera que disintiera. Llegó a ejecutar a sus antiguos compañeros de revolución, como Fulgencio Yegros, tras una conspiración en 1820. Creó una nación independiente, sí, pero a costa de un sistema de poder absoluto y personalista. Y al final, la historia del nacimiento de Paraguay nos deja con una pregunta fundamental, que sigue siendo relevante hoy. ¿Fue el poder absoluto el precio inevitable que la nación tuvo que pagar para sobrevivir? Un dilema que define no solo la historia de Paraguay, sino el eterno debate entre seguridad y libertad.